AGN, Prensa Sindical. Podcast. Especial 100 años de la radio. Entrevistamos al Ruso Berea. De esta manera nos metemos en este homenaje a la radio. Y es un homenaje también a las propias biografías. Porque para aquellos que hacemos radios, de alguna manera la misma nos formó, nos forjó y nos fuimos, entre comillas, muy entre comillas, educando con ella. Claro, la radio a lo largo del tiempo fue mutando también en su forma expresiva, en sus formatos y en sus contenidos, hasta llegar al día de hoy, donde aún atravesada por la revolución tecnológica, sigue persistiendo, sigue estando vigente, aun cuando muchos, de alguna manera, anunciaban su retiro definitivo. La radio es un universo mágico, lúdico, de construcción y obviamente de comunicación, al cual constantemente hay que darle contenido. La radio es, de alguna manera, la celebración de la cultura del encuentro, así también como la cultura del trabajo, porque los medios deben dar trabajo. Y hay distintos espacios en ese marco. Y también hubo distintas radios, no por la referencia precisamente al medio, sino a lo que implica la radio como hecho simbólico y construcción social. Vamos a comenzar este especial escuchando la charla que mantuvimos con Norberto Ruso Berea. Prestenle atención. Norberto Ruso Berea, indefectiblemente cuando uno habla de los 100 años de radio, una generación también te tiene como referente en ese espacio. ¿Qué significa para vos la radio? Bueno, a ver, el significado de la radio es un montón de circunstancias a lo largo de un montón de momentos de mi vida. Nací en el 57. Entonces, desde que me levantaba hasta la vuelta del colegio, la radio tenía una situación familiar. Yo no viví la de toda la familia después de cenar frente al receptor, escuchando, por ejemplo, radioteatro. Eso fue más el 40, mediados del 50, pero sí viví la cosa de despertarme y la radio prendida, con no los shows del mediodía, pero sí almorzar viniendo del colegio, escuchando desde Fontana, Carrizo, Larrea y unos cuantos más. Tuve la suerte de poder disfrutar también el final de cómicos inigualables, desde Nini Marshall a Pepe Iglesias el Zorro, porque todo eso se escuchaba en mi casa, más allá de los musicales. O sea, yo conocí al Mono Villegas por las entrevistas de Carrizo y su música, pero también conocí a Oscar Alemán por mi madre y porque se pasaban en las radios. Después, Herrero Martínez, te estoy dando, no lo voy a hacer largo, pero quiero decir porque estas cosas hoy serían casi impensadas. Yo me tiraba a tomar sol a las 3 de la tarde y en el show del minuto Herrero Martínez por ahí leía un cuento completo de Bradbury. Entonces pensemos en la comunicación, pensemos en la radio, ya no solo el servicio, porque el servicio estaba, la temperatura, todas esas cosas, pero yo comprendí el servicio de la radio cuando viajé con la Tercera Independiente y en Corrientes escuchábamos en Curuzú-Cuatiá, porque ahí parábamos, de ahí después jugamos como 8 partidos por todo Corrientes, inclusive jugamos en Uruguayana, y nosotros que nos reíamos después, éramos pibes, 20 años, 19, 17, 18, escuchábamos de Estancia La Dorita a Estancia La Pipina, no vengan, está negado, imposible llegar. O sea, lo que te debo lo pago el miércoles, cosas como estas que tenían que ver con la comunicación. Entonces, a eso tenés que sumarle con esto redondeo, que yo a la noche me llevaba la radio abajo de la almohada. Claro.
a escuchar música. Y llevaba un lápiz y un papel. Y por suerte tenía, arriba de la repisa en mi cabeza, una luz de noche. Entonces, yo descubrí Led Zeppelin por escuchar Modal en la noche. Claro, es cierto. La radio mantiene todavía, ¿no?, para aquellos que la hacemos y para aquellos que la escuchan, una cuestión lúdica, ¿no? Porque cuando te escuchaba hablar, me acordaba, por ejemplo, que yo también en mi infancia, en pleno 82, escuchaba Onda Corta, por ejemplo, que hoy sería impensado también para muchos pibes, donde me enteraba de cosas que estaban pasando en el sur que acá no nos enterábamos, por ejemplo. Pero también esta cuestión lúdica de jugar con los relatos de fútbol, ¿no? De escuchar el partido e imaginarlo. El relato de fútbol creció en la dimensión de la fantasía de la radio y en la imaginación de los zen. Y eso era inconmensurable, porque no todo el mundo podía conocer la cancha de Huracán, claro, de San Lorenzo. Entonces los relatores tuvieron que llevar ese relato a otro lugar. Por supuesto que con un nivel y con un conjunto de palabras que hoy no se tiene. El relator le ponía a esa imaginación la realidad. Después fuimos mucho más lejos, porque al crecer la media, al crecer el circo, los relatores creen que los partidos son importantes porque los relatan ellos. Lo digo todos, pero... Y se ha achicado en palabras. Y fíjate que aún televisivamente nos ha quedado auditivamente la idea del lenguaje radial. Porque no se puede transmitir un partido por televisión como en una radio. Sin embargo, muchísimos relatores transmiten como en radio. Y sin embargo, muchísima gente baja la voz de la televisión y pone la radio. Y están las imágenes. Entonces todo ese juego es brillante, a la vez contradictorio, pero es realmente de una fascinación tremenda. O sea, las carreras de auto. Yo me acuerdo, o sea, hasta imitaba hasta los locutores. Su auto está tapizado con Plavin-Tex superado. De la Quiaca a la montaña yo carburo con Rotania. O sea, me acuerdo, vamos al avión transmisor, máquina amarilla. ¿Y quién carajo es el que corre en una máquina amarilla? Es cierto. Entonces todas esas cosas son de una hermosura que hoy están planteadas en otro lado, a tal punto que hoy hacemos radio. Ponele, yo hice radio hasta el 31 de julio en Cantilo a la noche. Sí. E imaginaba un viaje y una nocturnidad. Pero resulta de que hoy la radio se escucha en un celular. Claro. Entonces, es más, la puedes escuchar a la hora que quieras, porque hay plataformas que disparan los programas. La misma radio tiene una página que guarda los programas, entonces ya no está la obligación de que a las 0 horas, como me pasó en la época del Heavy Rock and Pop, era o lo escuchabas o lo perdías. Claro. Hoy no. Entonces vos haces un programa de noche y por ahí un tipo lo escucha 2 días después, a las 10 de la mañana en el colectivo. Claro. ¿Sabés qué? Como pibe también, no tenemos mucha diferencia de edad, pero soy más chico que vos, eso sí, uno también se educaba en parte con algunos programas de radio, ¿no? Y me acuerdo que sin gustarme demasiado el heavy, aprendí a apreciarlo porque los escuchaba a ustedes en Heavy Rock and Pop y además de escuchar música y además uno de entretenerse, aprendía también porque ahí se tiraba aparte de historias de banda, pero hablaban de música, se mezclaban las cosas con el fútbol también, siempre tan presente, y pensaba, mientras te escucho hablar, cuántas cosas populares de identidad popular se fueron perdiendo también cuando desaparecieron algunos programas y algunos conductores de radio o trabajadores de radio que fueron dando lugar a otros espacios, porque de alguna manera, como decías vos, el circo fue mutando y buscando otro tipo de audiencias. Sí, lo que pasa es que los espacios de poder, debido al poder de penetración de los medios, fueron cambiando. Primero hubo algo que fue muy notorio. Los directores artísticos perdieron lugar a los directores comerciales. Y entre los directores comerciales y los de marketing empezaron a manejar una secuencia muy diferente
a la que podía sustentar, defender el director artístico. El director artístico estaba sometido a la idea comercial, a tal punto que no hay apuestas. O sea, yo fui una apuesta, yo vendía discos, era un exfutbolista, no tenía nada que ver con los medios, no me había preparado. Pero en esa rock and pop, caldo de cultivo, en ese momento, entre el 85 y el 90, yo que le vendía discos desde antes de empezar la radio, era el loco que como estaba vendiendo discos venía Lalo y decía, sentate ahí y hacé de tel. ¿Y qué digo? Fíjate, seguí lo que venimos nosotros. Hasta que un día llevé un tour al Golfo Pérsico, pero no tenía nada que ver con mi intención de hacer radio. Entonces, pero fue una apuesta total. Llevo 30 años en los medios. Hoy no. Hoy o te entregás y decís quiero laburar, vas a laburar gratis, te someten a cualquier cosa, o venís de la televisión porque ya venís con auspiciantes. Claro. Antes de la radio llegabas a la televisión. O los genios, que eso es otro tema. Acá pasamos a otro lado, estamos hablando de los comunes. Y cuando vos hablaste de identidades nacionales, populares, ahí también se da algo bastante fuerte. Como los medios pasaron a ser, desde el elemento de poder, del mismo poder, testaferros de la política, testaferros sindicales, o testaferros directamente porque lo compraban empresarios que después jugaban el juego político de toma y daca. Empezaron a tener funcionales. ¿Cómo puede ser que la Argentina se quedó sin Quique Pessoa? ¿No es cierto? Entonces, cuando te preguntas esas cosas, tiene que ver con algo, porque cuando aparecen los que incomodan, ese juego se pierde y difícilmente puedas encontrar uno que se parezca en lo popular y en lo nacional a Pessoa. Entonces, esas son las cosas que a mí me parece que son interesantes, que se tendrían que discutir entre nosotros los de radio, al aire, con el mismo oyente, porque ahí también, y con esto completo, el oyente entró en un lugar de comodidad bastante difícil de que lo acepte. El oyente elige, lo cual está bien, porque es su gusto, pero también elige porque quiere escuchar lo que él piensa. Hay cierta comodidad también en el pensamiento, ¿no? Hay un público que quiere todo digerido, y también eso fue inducido también por los propios grupos de poder que vos estás señalando, ¿no? Sí, pero naturalizamos ideológicamente también. ¿Dejaste de escuchar a este? Sí, no lo puedo escuchar más. No, se fue para el otro lado. ¿No te parecía interesante? Sí, la verdad, comunica bárbaro, el tipo tiene un léxico impresionante, pero no estoy para nada de acuerdo con lo que dice. Igual, ¿no te parece importante seguir escuchándolo? Sí. Entonces, no, yo quiero escuchar al otro. Por eso también elegimos, ¿no? O sea, dejamos de amar a quienes amábamos y empezamos a amar a quienes odiábamos. Porque los encolumnamos y los acomodamos en esta fila nuestra. Y eso también es perverso, porque perdés el hecho periodístico, y ahí es donde voy al funcional, que los medios los tienen y a patada. Entonces, realmente, o sea, hoy las discusiones entre los egos son esas. Y la verdad que yo no quiero someterme al ego del tipo que sé y encima se encolumna funcionalmente, sea altísimo como periodista o sea otro de los que comienza. No, traten de informarme, de ayudarme, porque es el primer preciado y principio fundamental, informar para formar. Pero no lo digo por hacerme el profesor, lo digo porque cuesta muchísimo. Con el fútbol era vergonzoso. O sea, yo puedo estar más o menos de acuerdo con alguna línea futbolística, ¿verdad? Y puedo estar mucho más emparentado con otra línea futbolística. Ahora, comentando un partido, más allá de que a mí no me guste, tengo que reconocer que ese equipo hace las cosas bien, claro, y es tremendamente difícil vencerlo. Ahora, si vos me lo das a elegir, te voy a decir no. Ahora, vénzanlo, Claro. Ahora, así lo venzan, tampoco voy a decir que porque el otro gana, porque esta cultura del éxito es berreta. ¿No? Totalmente, y pienso, mientras te voy escuchando, pienso, ¿no? Los ejemplos que abundan,
siendo de Boca, sé que hay lobby para Boca cuando juega o hay lobby para River y parece que el fútbol queda ahí y después se pierde y bueno, eso es otra etapa también que hay que debatir también del periodismo, de cómo se transmutó el periodismo deportivo. Hay mucho todavía. No, pero fíjate que en la última elección de Boca el poder tuvo una influencia decisiva. Claro. O sea, ya va mucho más allá. Cuando a mí se me enojan mucho, por eso también estoy afuera de todo, cuando les digo, muchachos, los equipos, los clubes no son más nuestros. No, cierto. No son más, pero no es que no es Boca, no es River, no es Independiente, no es San Lorenzo. No, vayan a los clubes del ascenso. Si no tienen una pseudo privatización por empresarios del fútbol que lo usan para lavar guita, está la política metida desde el lado de los municipios, las intendencias. En los clubes de barrio ni te cuento. El nombre del club está así chiquitito y le pintaron la pared del frente y dice gestión fulano de tal. Sí. Más grande que el nombre del club. Es parte de la desnaturalización que estamos atravesando, ¿no? Y eso es también desnaturaliza nuestra identidad nacional, nuestra cultura, algo que tenemos que recuperar. Russo, te agradecemos por este viaje en la radio, que obviamente es un viaje social porque no podemos entender al medio sin su contexto, así que nada, un gustazo poder haber dialogado con vos. Placer que hayan pensado en mí. Yo siento un honor tremendo. Me contaron que estoy en el documental de Canal 7, o sea, donde aparecen todos y en el medio de eso aparezco yo. Sí. Un oyente, fiel oyente, un tipo que sin la radio no hubiese vivido de la misma manera, así que imagínate el honor que siento. Pero no perdamos la fantasía. No la vamos a perder. Un abrazo grande. Lo mejor. Chao, chao. Muy bien, así escuchábamos al Russo Berea. No perdamos la fantasía, dice sobre el final, ¿no? Y la radio tiene mucho de eso, de jugar con la fantasía, de jugar con lo que pasa en el estudio. A mí a veces me hace ruido cuando se filman los programas de radio. Yo medio estoy no tan a favor de eso. Parece que hay que mantener el juego y esta cuestión lúdica que tiene el programa. Los programas de radio, ¿no? Y ahí el Russo Berea hablaba de Quique Pessoa y a uno le empiezan a surgir nombres interminables de gente que pasó por la radio y que uno ha escuchado también a lo largo de su vida, porque somos de una generación que creció con la radio. AGN, Prensa Sindical. Podcast.